Muy bien, hermanos, pues le damos la bienvenida a nuestra hermana Gloria. Gloria a Dios. Que le da la gloria a Dios. De Colombia, nuestra hermana Gloria, ¿qué? Gloria Estela Gómez, de Colombia. Amistad de nuestra hermana Ari, ¿verdad? Que viene desde Colombia, y le damos gracias a Dios que ahora estamos siendo internacionales. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos mandan saludos a Colombia? Gloria a Dios, que Dios bendiga a Colombia, a toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Que Dios bendiga a todas las naciones, al pueblo de Israel también. En estos días, hermanos, se está festejando la fiesta de Pentecostés en el pueblo de Dios. En el pueblo de Israel está festejándose la fiesta de Pentecostés. Y queremos seguir con este tema, hermanos. Queremos seguir con este tema porque es muy importante. Queremos seguir con este tema. Dice la Biblia que Jesucristo murió. No, si es algo urgente, contesten, hermanos, no hay problema. Contesten y manden mensaje, no hay problema. Estamos haciendo en el trabajo, ¿verdad? Si las se pueden esperar, yo a veces pongo, cuando entra una llamada, escríbeme el mensaje. Y ya si es algo muy urgente, pues ya hay que contestar. Se está quemando tu casa, el carro, está quemando el carro. No, a veces sí hay que contestar. Si no es muy urgente, podemos decir, te llamo más al rato, escríbeme un mensaje. Amén. Bueno, hermanos, estamos en la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Jesucristo había muerto, había sido sepultado, resucitó al tercer día y se le apareció primero a sus discípulos y luego a más gente. Estuvo 40 días aquí en la tierra Jesucristo. Después de haber resucitado, estuvo 40 días y se le apareció a mucha gente. La resurrección de Jesucristo es algo histórico. Es algo histórico, ¿eh? El Cristo que murió por nosotros y el Cristo que resucitado con poder y con gloria. Y a los 40 días de haber resucitado, le dijo a sus discípulos: me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a mandar al Espíritu Santo para que no estén solos. Al Espíritu Santo. Y van a recibir poder. Porque Dios no quiere que nuestra vida cristiana sea nada más así. Le dije a una persona en una ocasión: vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Mira la persona que está a tu lado. Vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas no es difícil. Y se puso bien contenta la persona. No es difícil. No es difícil. Vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas no es difícil. Y la persona estaba bien contenta. ¿No es difícil? No es difícil. Es imposible. Vivir una vida como Jesucristo vivió aquí en la tierra, en nuestras propias fuerzas, no es difícil. Es imposible. No podemos. Jesucristo mismo, siendo Dios, tomó cuerpo humano y vivió aquí en la tierra como humano. Y él las cosas que hizo fue porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces él dice: yo no quiero que ustedes vivan la vida cristiana, vivan una vida como yo la viví en sus propias fuerzas. Él sabe que en nuestras propias fuerzas no podemos. Por eso nos mandó su Espíritu Santo. ¿Ah? Por eso nos mandó su Espíritu Santo. Y
Dice la Biblia aquí en Hechos capítulo 2, si lo tienen, ahí vamos a buscarlos. Hechos capítulo 2, dice así la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban los discípulos de Jesucristo cuando llegó el día de Pentecostés? Que fue 50 días después que él había resucitado. 50 días después de que él había resucitado, llegó el día de Pentecostés. Ya, a los 50 días. ¿Y cómo estaban sus discípulos? Unánimes, juntos. Antes de eso, ¿cómo estaban sus discípulos? Divididos y cada quien por su lado. Estaban divididos cada quien por su lado, pero obedecieron a Dios y se pusieron a estar unidos y juntos. Y cuando hay unidad, vamos a repetirlo, cuando hay unidad y armonía, allí envía a Dios bendición y vida eterna. Cuando hay unidad y armonía, ahí Dios manda bendición y vida eterna. El diablo ataca mucho la unidad. El diablo ataca mucho la unidad. Aún dentro de nosotros mismos estamos peleados. Nuestro espíritu está peleado con nuestro cuerpo. El cuerpo está peleado con nuestra alma. ¿Ya? Hay personas que dicen, ni yo mismo me aguanto. ¿Ya? Ni yo me aguanto. Piensa una cosa, al rato piensa otra cosa, al rato yo pienso otra cosa. No saben ni qué quieren. Está dividido, hasta uno mismo está dividido. En una familia, pero cuando uno está dividido, el maligno es el que nos quiere dividir. Dicen que el maligno fue a la escuela, pero nunca aprendió a sumar ni a multiplicar. Solamente aprendió a restar y dividir. Primero nos quiere dividir a nosotros. Nosotros no sabemos ni qué queremos, ni a dónde queremos ir, ni a dónde queremos llegar, ni qué queremos. Estamos divididos nosotros mismos. Y luego estamos divididos como familia, como matrimonios. El esposo tiene unos planes, la esposa tiene otros planes. El esposo quiere ir para un lado, la esposa quiere ir para otro lado. ¿Verdad? Hay división, no hay unidad, no hay armonía. Por eso muchos problemas en lugar de los matrimonios, porque no hay unidad, no hay armonía. Y luego en una familia, igual. No hay unidad, no hay armonía. Cada quien quiere hacer lo que se le pega la gana. Cada quien quiere correr para donde se le pega la gana. Yo quiero hacer esto, aquel quiere hacer lo otro, aquel quiere hacer lo otro. No hay armonía. En un trabajo está lo mismo, hay división. ¿Verdad? En un trabajo hay división. En un negocio hay división. En una ciudad hay división. En un gobierno hay división. Unos quieren jalar para un lado, otros quieren jalar para otro lado. Y cuando no hay unidad y no hay armonía, ahí se pierde la bendición de Dios. Cuando no hay unidad, no hay armonía, se pierde la bendición de Dios. Damos gracias a Dios por los discípulos que lograron tener unidad y armonía. Y eso permitió que viniera el Espíritu Santo. Porque cuando hay unidad y armonía, ahí Dios trae bendición y vida eterna. Entonces propongámonos, hermanos, a ser parte de la unidad, a ser parte de lo que Dios quiere que hagamos, a unirnos con Dios. Dios quiere que hagamos unas cosas y nosotros queremos hacer otras. ¿Verdad?
Hay un pasaje en la Biblia que un profeta le dijo a Dios: heme aquí, Señor. Dios dice, ¿va? Dios dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y hay un profeta que dijo: heme aquí, Señor, envíalo a él. ¿Eh? Pareciera como si que sí quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero no la quiere hacer. Nada más dice: heme aquí, Señor, mándalo a aquel. Mándalo a aquel, ¿verdad? No, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero servir. Yo quiero unirme a lo que tú quieres hacer. Unirnos a la voluntad de Dios. Unirnos al propósito de Dios. Unirnos a lo que Dios quiere hacer. Heme aquí, Señor. Cuando hay unidad y armonía, allá hay bendición. Una de las iglesias más grandes aquí en México creció de una manera preciosa en la ciudad de Puebla, Amistad de Puebla, así se llama, o se llama Amistad de Puebla. Empezaron en un lugar chiquito, empezaron a crecer, y Dios los bendijo con un terrenazo, súper terrenazo. Allá en Puebla, la carretera rumbo a Cholula, Puebla. Y el pastor, fundador de esa congregación, yo le pedí consejo a él, ¿verdad? Que a veces lo hacemos, a veces no lo hacemos, pero sí es importante. Me dijo él: es que en una iglesia, dice, o diriges, o te dejas dirigir, o te haces un lado. Y allá hacía un corredero de gente, ¿no? O sea, la gente que no quería dejarse dirigir, la gente que no se unía a la visión de la iglesia, que no se metía en esa unidad, lo hacían a un lado y trabajaban con los que sí querían trabajar, trabajaban con los que sí querían estar en unidad y armonía. Entonces, qué importante, hermanos, la unidad y la armonía en nuestra propia vida, en nuestra familia, en la iglesia, en el gobierno, en el trabajo, en todos lados. Y qué importante unirnos a la visión de Dios. ¿Verdad? Qué importante unirnos a la visión de Dios, hermanos. Qué importante. Estamos en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Estaban en unidad, en armonía. Estaban en unidad y armonía. Amén. Y de repente, dice la Biblia, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino un estruendo recio, un viento recio. Hay una iglesia en Pachuca Hidalgo también que se llama Viento Recio. Hay una de las iglesias más grandes allá en Pachuca Hidalgo, así se llama, Viento Recio. Como Pachuca la Bella y Rosa, así le pusieron Viento Recio. Viento Recio. Vino como un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando hay unidad y armonía, hermanos, no importa si somos poquitos o somos muchos, pero cuando hay unidad y armonía, allá hay bendición y vida eterna. Ahí Dios manda bendición y vida eterna. Y dice el verso 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Se empezaron a prender como velitas. ¿Ya? Estaban como pálidos casi todos. ¿Ya? Y se empezaron a prender como velitas. Es como un foco cuando está apagado, ¿no? Está el foco, está apagado, pero cuando encendemos la luz, brilla el foco. Se les empezaron a prender como velitas sobre cada uno de ellos. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Veamos juntos el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Verdad? Fíjense, esto que pasó en el día de Pentecostés tiene mucha relación con lo que pasó en la Torre de Babel. ¿Han escuchado de la Torre de Babel? Dice la Biblia que hace cientos de años atrás de esta historia que estamos leyendo, que pasó en el día de Pentecostés, casi al principio de la creación de la humanidad, la gente se empezó a unir, pero en contra de Dios. Hubo un rebelde, ¿verdad? Ya había pasado la rebelión del maligno, ya había pasado la rebelión del maligno, que se llevó a la tercera parte de los ángeles. Después empezó la raza humana a crecer, y se levantó un ser humano, ya no era un ángel, era un ser humano, que se cree que fue el primer rebelde contra Dios. ¿Sabe cómo se llamaba? Nimrod. Ese arbolito de la Navidad tiene que ver con Nimrod. Ahorita no hablamos de Navidad, pero tiene que ver con Nimrod, ese arbolito de la Navidad. Nimrod fue el primer rebelde contra Dios. Nimrod. Y logró unir a la gente de ese entonces en contra de Dios. Logró unir a la gente en contra de Dios. Y empezaron a hacerse una torre, la Torre de Babel, una pirámide. Porque ellos dijeron, porque ya había pasado el diluvio, dijeron, vamos a hacernos una torre por si se viene otro diluvio, pues ya nos vamos a morir, ya no se van a ahogar. Y empezaron a hacer esa torre, pero estaban en contra de Dios. Ellos querían hacer su propio gobierno, ya no querían estar bajo el gobierno de Dios, ellos querían hacer su propio gobierno. Algo parecido a lo que se está haciendo en estos tiempos, ¿no? El nuevo orden mundial. Un nuevo gobierno sin Dios. Bueno, sin el Dios principal, sin el mero, sin el creador de los cielos. Ellos quieren ser que el hombre es el rey del universo, el hombre, no Dios. Que el hombre es el centro del universo y están siendo controlados por el maligno. Entonces, cuando empezaron a hacer eso, antes nada más se hablaba una sola lengua. Antes solamente se hablaba una sola lengua. Hasta esa fecha, antes de la Torre de Babel, nada más se hablaba un solo idioma. Pero como empezaron a ponerse en contra de Dios, dice la Biblia que Dios confundió las lenguas. Dios confundió su idioma y empezaron los diferentes idiomas. Empezaron los diferentes idiomas en todo el mundo. Entonces ya nos empezaron a entender. Estaban construyendo la torre y ya nos entendían. Pasan el ladrillo y le pasaban una cubetada de agua. ¡Ah, qué un ladrillo! Y le echaban lodo, ¿no?
No, que me pases un ladrillo. Y le quitaban la escalera y se lo pagaba. Se empezaron a confundir, ¿verdad? Se empezaron a confundir. Y Dios estuvo en contra de ese gobierno que estaba levantando, de ese gobierno mundial. Y miren qué interesante. Se hizo la Organización de las Naciones Unidas. Pero luego tenemos problemas por muchas cosas que decimos, no les parece a muchas cosas allí en el internet, pero tiene que ver mucho con el gobierno mundial y las Naciones Unidas. Y luego se hizo, en Europa se hizo, ¿cómo se llama? En Europa, bueno, se hizo la unidad de Europa. Se hizo la unidad de Europa. ¿Y sabe cuál es su imagen? Su logo de esa unidad acción en Europa es una torre de Babel. Es una torre de Babel sin terminar. O sea, se está moviendo el nuevo gobierno mundial. Algo parecido que pasó en Babel. Bueno, cuando pasó en Babel esto, Dios confundió su idioma y ya no pudieron lograr lo que ellos querían hacer. Y se fueron a diferentes naciones. Pero en el día de Pentecostés, miren qué interesante. Cuando llegó, vamos a seguir leyendo, dice, en Hechos capítulo 2, verso 3. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar, ya había gente de varios, ahorita vamos a ver. Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí va una clave muy interesante. Hay mucha gente que dice, yo no he podido hablar en lenguas. La Biblia dice que hay lenguas humanas y lenguas angelicales, ¿verdad? Hay lenguas humanas, hay lenguas angelicales. Dice que tremendo. Una organización cristiana que no cree en esto de las lenguas. Yo pertenecía a una organización así. Yo no creía en esto de las lenguas. Como decía el hermano Juan Miranda, yo de lenguas me como 2 platos porque era bien comelón. Nada más se comió un plato. Él decía, yo de lenguas me como 2 platos. Yo le dije a un compañero mío, cuando estábamos en esa organización, el Señor ya nos había bautizado con el Espíritu Santo y nos había dado la bendición de hablar en otras lenguas. Y yo le dije a ese amigo, ¿tú qué piensas de las lenguas? Y me dijo él, yo hablo más lenguas que tú. Y era verdad. Él había nacido en Brasil, hablaba el portugués. Era hijo de judíos, hablaba el hebreo. Sus papás habían nacido en Francia, hablaba el francés. Trabajaba en Estados Unidos, hablaba el inglés. Trabajaba con la gente hispana y hablaba el español. Dice, yo hablo más lenguas que tú. Y la verdad que sí, ¿ya? Yo hablo más lenguas que tú. Pero fíjense, esa organización que no cree en las lenguas, ¿sabe cómo tradujeron este versículo? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, no aprendidas. No aprendidas. O sea, las lenguas que este amigo George Levan, si un día ve este video, lo saludamos, ¿verdad? George Levan. Yo le dije a él, es que las lenguas que tú hablas son lenguas que aprendiste, las estudiaste, las aprendiste. Pero las lenguas que habla aquí la Biblia
son lenguas no aprendidas, son lenguas dadas por Dios, que pueden ser un idioma de alguna nación, conocidas en alguna parte del mundo, pero desconocidas para nosotros. Una vez estábamos hablando con una persona, hablaba español, no sabía nada de inglés, y se soltó hablando en inglés. O sea, puede ser una lengua no aprendida que el Espíritu Santo nos da, desconocida para nosotros, pero conocida en alguna parte del mundo. Dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Quién empezó a hablar? Ellos. Aquí hay una clave. ¿Quiénes empezaron a hablar? Ellos. Yo pensaba, ¿verdad?, que el Espíritu Santo venía y nos agarraba la lengua y nos lo hacía así, ¿verdad? O que se metía un espíritu y el espíritu en el que hablaba. ¿Quiénes son los que hablan las lenguas? Nosotros. Dile a la persona que está a tu lado: nosotros. Nosotros somos los que hablamos las lenguas. Pero aquí está una cosa: según el Espíritu nos da que hablemos esa lengua. Según a veces hay personas que hablan la lengua muy fluida, hablan como si fueran expertos en esa nueva lengua que Dios les dio. Y hay gente que nada más una palabrita y la repite, una palabrita y la repite, y la repite, y la repite, y la repite. Es como un niño, como un niño cuando empieza a hablar, a veces nada más dice una palabrita, o gugu, da, da, da. Una vez estábamos orando por personas para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Estábamos orando por personas y hubo diferentes manifestaciones. Hay quien cree que el bautismo del Espíritu Santo no nada más es hablar en lenguas. Hay quien cree que es la evidencia inicial de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas. Hay una organización cristiana que ellos creen que la única evidencia de haber sido bautizado por el Espíritu Santo es que hablemos en otras lenguas. Y mientras una persona no habla en otra lengua, por Dios, no le da ningún ministerio. No lo reconoce ni como pastor, ni como maestro, ni como apóstol, ni como profeta. No le dejan ni cantar, no lo dejan ni tocar el sonido, no lo dejan ni tocar el sonido, ni barrer en la iglesia, mientras no sea lleno del Espíritu Santo y que hable en otras lenguas. Ese requisito lo pone esa iglesia. Nosotros no ponemos ese requisito, ¿no? Estaba platicando ayer con un pastor y me dice: fíjate que sí sería bueno tener ese requisito. Dice la Biblia que en Hechos empezó a crecer la iglesia, y empezaron a haber murmuración en la iglesia, porque se empezó a descuidar a la gente. Los apóstoles ya no pudieron atender a tanta gente, empezaron a descuidar, y Dios nos dio a que establecieran diáconos, servidores, para atender a la gente en las cosas materiales, para atender a la iglesia en las cosas materiales. Y el requisito, ¿cuál era? Que fueran gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Fíjense, para servir en las mesas, para recoger sillas, para poner mesas, para servir en las mesas, para barrer, para dar la bienvenida. El requisito era que fueran llenos
del Espíritu Santo. ¿Verdad? El trabajo para Dios es algo muy delicado, muy tremendo. Dios estableció que el arca del pacto nada más la podían tocar ciertas personas. El arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos, el maná, el alimento con que Dios nos alimentaba, la vara de Aarón con que reverdeció, estaba en el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Nada más la podían tocar ciertas personas, nada más. El día que la quisieron tocar algunas personas, el arca del pacto, y eso era porque se estaba cayendo, se estaba ladeando, porque la llevaban en el camino, la llevaban en una carroza en el arca del pacto, y se estaba cayendo ya el arca del pacto, y si uno se acercaron a detenerla, o sea, querían hacer algo bueno, querían hacer algo bueno, detenerla para que no se cayera, pero no estaban autorizados de parte de Dios para hacer eso. Los únicos que podían tocar el arca del pacto eran los levitas. Y esas personas que tocaron el arca del pacto cayeron muertos ahí. Cayeron muertos ahí. Entonces, hermanos, vamos a orar al final para que el Señor nos bautice con su Espíritu Santo, nos llene con su Espíritu Santo. Y si Él quiere que hoy hablemos en otras lenguas, no aprendidas, gloria a Dios. Y si no, pues será al ir rumbo a la casa, a lo mejor antes de comer, o al estar comiendo, o después de comer, o en la tardecita, o antes de dormir, o al estar dormidos, nos va a venir eso de hablar en otras lenguas. ¿Ah? Nos va a venir eso de hablar en otras lenguas. Les platicaba que estábamos orando por unas personas para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Estábamos orando por las personas. Y había diferentes manifestaciones en las personas. Unos se ponían a reír, la risa santa, les daba la risa santa. Otras se caían. Otras empezaban a hablar en otras lenguas. Otras parecían que no les había pasado nada. Otras estaban bien tranquilas. Pero había una persona allí que estaba allí, que empezó a decir así fuertemente: no puedo, no puedo, no puedo. Y me acerco y le digo: ¿no puedes qué? ¿No puedes qué? Y dice: no puedo hablar en otras lenguas. Le digo: no te preocupes, no te preocupes. ¿Ya le pediste a Jesucristo que venga a tu corazón? Ese es un requisito. Que le pidas a Jesucristo que venga a tu corazón. ¿Ya le pediste perdón por tus pecados? ¿Ya le pediste que venga a ser tu Señor y tu Salvador? Sí, decía todo. Sí, sí, sí. ¿Ya le pediste que te bautice con su Espíritu Santo? Sí. Digo: pues ya nada más dale gracias a Dios. Es por fe. Esto de las lenguas, esto del bautismo del Espíritu Santo, es como el pedir a Jesucristo que venga a nuestro corazón. Por fe. ¿Cómo sabemos que Jesucristo viene en nuestro corazón? Porque se lo pedimos. Y si nosotros se lo pedimos, Él lo hace. Dice la Biblia que en el mundo hay dos clases de personas: los que tienen a Cristo y los que no lo tienen. Solo hay dos: los que tienen a Cristo y los que no lo tienen. ¿Cómo sabemos que tenemos a Jesucristo? Dile a la persona que está a tu lado: ¿cómo sabes? Primero pregúntale: ¿de qué grupo eres? Dile: ¿de qué grupo eres? ¿De los que tienen a Cristo o de los que no lo tienen? Pregúntale: a ver, ¿de qué grupo eres? ¿De qué grupo eres? ¿De los que tienen a Cristo o de los que no lo tienen? Dice la Biblia que el que tiene a Cristo tiene la vida eterna, el perdón de pecados y la salvación de su alma. Y el que no tiene a Cristo, pues
pues no tiene la vida eterna. Ahora pregúntale, ¿cómo sabes que Cristo está en tu corazón? Ahora pregúntale, ¿cómo sabes que Cristo está en tu corazón? Bueno, porque yo le pedí a Jesucristo que entrara a mi corazón. Porque Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si tú ya le abriste la puerta de tu corazón a Jesucristo, si ya tú le invitaste a Jesucristo que entre en tu corazón, ya está en ti. Y ya vale, gracias a Dios. Gracias, Jesucristo. Por fe. Y luego tú lo vas a ver con tu vida cambiada. El más sorprendido vas a ser tú. Cuando entregas tu vida a Jesucristo, cuando uno entrega su vida a Jesucristo, el más sorprendido es uno mismo. Como Dios empieza a cambiar nuestras vidas. Yo antes no quería ir a la iglesia. Yo cuando no era cristiano, yo no quería ir a la iglesia. Yo me burlaba de mi mamá. Yo le decía que ella parecía rata de la iglesia. Rata de dos patas. Yo le decía, tú pareces rata de la iglesia. Yo le decía, ya no quieres salir de allí. Yo no quería ir. Pero el día que el Señor y yo entregué mi vida a Jesucristo, Dios puso en mí un deseo de ir a la iglesia. Y después yo ya no quería salir de allí. Y después yo ya no quería. Uno empieza a ver el cambio que va viendo en su vida. Yo no quería leer la Biblia. Y después yo quería leer la Biblia. Yo no quería hablar con Dios. Y después me la quería pasar hablando con Dios. El primer sorprendido es uno. Y luego la gente también empieza a sorprenderse. ¿Qué te pasó? ¿De cuál tomaste? ¿De cuál fumaste? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dieron? ¿Ya te robaron el cerebro? ¿Qué te pasó? Hay cambio en la vida de Dios. Bueno, el bautismo del Espíritu Santo es algo parecido. ¿Cómo sabemos que ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo? Esta persona decía, yo no puedo. ¿Ya le pediste a Jesucristo que entra a tu corazón? ¿Ya le pediste perdón por tus pecados? ¿Ya le pediste que te bautice con su Espíritu Santo? Pues ya nada más darle gracias a Dios. Y guía a esta persona que le diera gracias a Dios. Y vamos a darle gracias a Dios. Primero vamos a darle gracias a Dios porque tenemos a Cristo en su corazón. ¿Sí? Si gustan conmigo, repitan esta oración. Gracias, Jesucristo, porque sé que estás vivo y porque sé que ahora vives en mi corazón. Yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador, mi sanador, mi protector, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesucristo. Te he pedido que vengas a mi corazón. Y si no lo había pedido, lo pido ahorita, Señor. Digo, Jesucristo, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi único y suficiente Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Gracias, Jesucristo. Ayúdame a hacer tu voluntad perfecta. Ayúdame a conocerte más, amarte más, servirte más, Señor, hacer tu voluntad. Gracias, Jesucristo. Jesucristo, dile, bautízame con tu Espíritu Santo. Y ayúdame, Señor, a hablar en otras lenguas, según tu Espíritu me dé para hablarlas. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Amén. Amén. Yo quiero a esta persona que hiciera esta oración. Y ya, se le quitó esa preocupación que traía, ¿verdad? Se le quitó esa preocupación que tenía. Y ya estaba bien desesperada. No puedo. Y ya cuando hice esa oración, estaba tranquila en la casa. No empezó a hablar lenguas luego. No empezó a hablar lenguas luego. Esta persona fue y se sentó en la última silla de donde estábamos. Fue y se sentó hasta la última fila. Seguíamos orando aquí por la gente. Y en un ratito, la persona
persona se pone en pie, de allá atrás donde estaba, y empieza a hablar en lenguas. Su rostro como que le prendieron, como que si le prendieron la luz, como si le hubieran prendido la luz en su cuerpo, en su rostro. Empezó a brillar, estaba brillando la persona, y empezó a hablar en lenguas, pero como si fuera un idioma que ya dominara, otro idioma que ya no decía nada, no decía eso. Empezó a hablar en lenguas fluidas. Dijimos, qué bárbaro. O sea, es cuando Dios quiere, como Él quiere. Y nosotros debemos creerlo por fe. Amén. Nosotros debemos creerlo por fe. Esa persona, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo y de hablar en otras lenguas, sus testimonios o sus intervenciones que tenía en la iglesia eran muy diferentes ahora que había sido bautizado por el Espíritu Santo. Antes sus testimonios o su vida era: ore por mí porque me está yendo de la patada, ore por mí porque me corrieron del trabajo, ore por mí porque mi esposo me dejó, ore por mí porque no tengo dinero, ore por mí porque no tengo para comer. Era puro testimonio de derrota, ¿verdad? Era una vida de derrota. Era una vida de derrota. Pero después que fue bautizado con el Espíritu Santo, empezó a dar unos testimonios. No es uno perfecto y no deja uno de tener problemas, pero dile a la persona que está a tu lado: pero es otra vida. Pero es otra vida. Es otra vida. No que con Jesucristo no sea suficiente. Dice la Biblia: con Cristo estamos completos. El día que entregamos nuestra vida a Jesucristo, hay un cambio en nuestras vidas. Pero existe algo más que Dios tiene todavía. Él nos quiere ir perfeccionando. Dios nos quiere ir perfeccionando. Dios nos quiere ir mejorando. Dios nos quiere ir mejorando. Y el bautismo del Espíritu Santo es un pilón más que Dios nos quiere dar. ¿Qué es el mismo Dios? El poder del Espíritu Santo. Fíjense, una organización, bueno, casi la mayoría de las organizaciones religiosas no creen en el poder del Espíritu Santo. En el bautismo del Espíritu Santo no creen. Ellos creen, a mí me enseñaron así y yo también así enseñé. Eso fue para los apóstoles. Eso fue para aquellos días. Pero ahorita ya no se necesita eso. Eso era para aquellos días. Y bueno, estaba platicando a una persona que está metida en esa organización. Le dije: mira, gente de esa organización de los años 1800 y para atrás, gente de esa organización, siervos de Dios de esa organización, de los años 1800, 1700, 1600, 1500 para atrás. Fíjate lo que enseñaban ellos. Gente de esa organización decían: existe otra experiencia aparte de la salvación. Aparte de entregar nuestras vidas a Jesucristo, existe otra experiencia. Porque esa organización actual, pero ya están cambiando, están cambiando. Pero esa organización empezó a desechar
lo del bautismo del Espíritu Santo, lo de hablar en lenguas. Esa organización cristiana empezó a desechar. Pero ahora estamos viendo a regresar otra vez. Y hombres como grandes hombres de Dios de los años 1800, principios del 1900, fíjense lo que decían estos hombres de Dios. Existe una segunda experiencia aparte de la salvación. Llámala como quieras. Poder del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, llámala como quieras, pero pídesela a Dios. Pídesela a Dios. Un hombre llamado David Wilkerson, ya murió él, fue un hombre que Dios le puso ir a evangelizar a las pandillas de Nueva York. Nueva York estaba lleno de pandilleros, casi parecido a lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? De carteles. Antes eran pandillas y había muchos asesinatos. Había muchos asesinatos en Nueva York. Y este hombre Dios nos llevó para evangelizarlos. Y había mucho drogadicto, mucho borracho, mucha prostitución. Y él empezó a evangelizarlos. Y se dio cuenta que aparte de que ya se habían entregado a Cristo, a lo mejor algunos nada más de palabra, no fue de corazón, pero decían que la mayoría volvió a recaer, que la mayoría volvió a recaer, pero que empezaron a hacer un estudio y se dieron cuenta que los que no recaían y seguían adelante con Dios, sirviendo a Dios, eran los que habían sido bautizados con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo necesitamos. Tiene una persona que está a tu lado, lo necesitamos. A ver, no somos perfectos. Así como cuando nos entregamos a Cristo no somos perfectos, pero hay un cambio en nuestra vida. Así también cuando somos bautizados por el Espíritu Santo no somos perfectos, pero hay un cambio en nuestras vidas. Hay un poder que Dios nos da. Hay un poder que Dios nos da. Para hablar de Cristo, para vivir para Cristo, para servir a Jesucristo, es un poder que Dios nos da. Amén. Es un poder especial que Dios nos da. Bueno, dice el verso 5, miren, Hechos capítulo 2, verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En esa fiesta había de todas las naciones. Era la fiesta del Pentecostés. Y había gente de todas las naciones. Dice el verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. En esa fiesta de Pentecostés había discípulos, había gente de varias naciones, con sus diferentes idiomas, Dice, y estaban atónitos y maravillados, verso 7, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo les oímos hablar en la lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que se habla cuando se habla en lenguas? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios.
Fíjense, en la Torre de Babel hablaban una sola lengua. Dios trajo confusión sobre las lenguas y se hicieron diferentes idiomas y les trajo confusión Dios. Babel quiere decir confusión. Les trajo confusión Dios. Pero en el día de Pentecostés, mira, empezaron a hablar en otras lenguas. Y aunque eran diferentes lenguas de diferentes naciones, era como si hablaran la misma lengua. El Señor nos permitió estar en esa iglesia que decíamos en un principio de Lakewood Church, un evento que hicieron a nivel mundial. Había gente de África, había gente de Asia, había gente de Europa, había gente de América, había gente de diferentes naciones. Y cuando orábamos, como si oraba en lenguas, era como si se orara un solo idioma. El idioma, las lenguas que ellos hablaban, era como el idioma de Dios. Era como si nos entendiéramos. Y Dios permitía que estuviéramos en unidad, en armonía. Hay una persona que dice que Dios lo llevó al cielo, que Él fue declarado muerto y Él fue llevado al cielo y Dios lo volvió a regresar. Y dice que la lengua que Él escuchaba en el cielo eran las lenguas espirituales. El idioma que se usaba en el cielo eran las lenguas espirituales. Y cuando estábamos ahí nosotros en esa reunión donde había gente de muchas naciones, cuando empezamos a hablar en lenguas, la lengua espiritual, como si estuviéramos hablando el mismo idioma, como si estuviéramos hablando el mismo idioma, el idioma de Dios. Y hablaban las maravillas de Dios. Y dice el verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros burlamos, se decían, están llenos de mosto, están llenos de vino, están borrachos. Había gente que estaba sorprendida. ¿Qué es esto que están hablando de lenguas? ¿Qué es esto que están hablando de lenguas? Unos estaban sorprendidos, otros estaban burlándose. Está puro borracho. ¿Se acuerdan del canto que pusimos otra vez cuando llegó el día de Pentecostés? Y yo, están pero bien borrachos. Entonces Pedro dice en verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Fíjense a Pedro. ¿Quién es el que se puso a hablar? Pedro. ¿Saben cuántas personas eran aquí? Eran más de 3,000 personas. Y unos días antes de este día, Pedro le dio miedo decir que era un hijo de Dios. Negó a Jesucristo. Pedro negó a Jesucristo. Jesucristo le dijo, todos me van a venir a apresar y todos ustedes me van a negar. Y Pedro dijo, yo no, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Cristo le dijo, todos le van a correr, todos me van a negar. Y Pedro dijo, yo no. Cristo le dijo, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y vio una persona y le dijo a Pedro, tú también eres de ellos, tú también eras de ellos. Y Pedro dijo, no, yo no. Mi mamá sí, mi abuelita sí, mi esposa sí, pero yo no. ¿Cómo no? Le dijo otra persona, claro que sí, tú eres de ellos.
Tú hablas como ellos, tu manera de hablar te delata. Pero decía, ¿quién vive? ¿Quién vive? ¿Ah? Sí, hablas como los aleluyas. ¿Quién vive? Y a Pedro ya se le iba a salir Cristo. ¿Quién vive? Mi abuelita. ¿Ah? Pedro negó 3 veces, le dio miedo. Dice la Biblia que con una mujer, hasta con una sola mujer le dijo a Pedro, sí, yo te vi que estabas con ellos. Y Pedro dijo, no, hombre, yo ni conozco esa chusma. No, yo ni conozco esa gente. Yo ni los conozco. Pedro negó a Cristo 3 veces. Ya conocía a Cristo, ya tenía a Cristo, pero no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y ahora que había sido bautizado con el Espíritu Santo, ante 3,000 personas, ¿quién fue el que se puede decir que no estaban borrachos? Pedro. Se estaban burlando de los seguidores de Jesucristo. Se estaban burlando de lo que estaba pasando. Pero Pedro se puso en pie y dijo, Shalom. Y era la persona que está a tu lado, Shalom. Calmado. Estos no están borrachos. Estos no están borrachos. Apenas es la hora tercera del día, que se empezaba a partir de las 6. Apenas son las 9 de la mañana. Ya los borrachotes ya están como ¿a qué hora están ya bien borrachos? Ya en la noche, ¿va? Ya en la noche no están bien borrachotes, pero en la mañana están todavía tranquilos. Apenas es la hora, las 9 de la mañana. Y Pedro les dice, pero el valor, el Espíritu Santo nos da valor. Nos da valor para no, y le dio a que está a tu lado, para no tener miedo. El espíritu que Dios nos ha dado, dice la Biblia, no es de cobardía, es de poder, es de amor y es de dominio propio. Yo tenía miedo de subirme las escaleras, y más si nadie nos detiene. Como le pasa aquí al muchacho también. Es que dice, siento que me mareó. Una escalerita de 3 metros, 4 metros. Es que siento que me voy a caer. Yo también así sentía. Pero seguimos trabajando en Estados Unidos. Y también trabajamos desde lo más bajo hasta lo más alto en la electricidad. Estuvimos trabajando y súbete las escalerones. Súbete las escaleras. Ay, mamachita. Y me quería dar miedo, pero me venía el pasaje de la Biblia. El espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, es de poder, es de amor, es de dominio propio. Y vas para y al trabajar arriba, porque no vas a subir y estar ahí viendo el cielo así nomás, es trabajar arriba, ¿no? Es soltarse las 2 escaleras y ponerse a trabajar arriba. Y la persona que está a tu lado, no tengas miedo. El espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, es de poder, es de amor, es de dominio propio. Sobre el hombro a la persona que está a tu lado, dile Shalom. No tengas miedo. Shalom, no tengas miedo. El espíritu que Dios te ha dado es de poder. No, es que yo no puedo, es que yo no voy a. Sí, tú vas a poder. Sí puedes, porque todo lo puede en Cristo lo fortalece. Primero el miedo de meterse hasta abajo a trabajar, hermanos. 10, 15 metros, trabajar abajo de la tierra. Y luego 10, 15 metros, trabajar arriba de la tierra.
No es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que fue. ¿Verdad? Dios está con nosotros. El poderoso va delante con nosotros, delante de nosotros. A ver, el poderoso va delante de nosotros. Pedro se levantó con poder, no le dio miedo decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. A veces somos de la secreta, ¿no? No, tú eres cristiano. No. Que sí, que yo te he visto que entras allí. No, es que yo fui a llevar un pedido, yo nada más fui a llevar un pedido. Es que yo soy Uber. ¿Cómo de que no? Si traes hasta la Biblia ahí. No, no es Biblia, es un diccionario. Es mi bolsa. Como ahora ya casi parecen bolsas las Biblias. Como esta. ¿Cómo de que no? Es Biblia, no es una bolsa. No es una Biblia. Eso que tú llevas ahí es una. Yo le pongo este forro, hermanos, no porque me avergüenza, ¿sí? Así se protege más. Pero no se le da vergüenza, hermanos. Hay gente que dice, yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. Y la persona que está con la no te avergüenzas. Yo al principio que antes de que yo recibiera el bautismo del Espíritu Santo, yo siempre empecé a ir a la iglesia. Y era una iglesia que quedaba cerca de la casa. Los vecinos nos conocían, los amigos nos conocían. Yo me burlaba de los que iban a la iglesia. Y luego yo entrando a la iglesia. Al primero me volteaba para ver que no me fuera a ver nadie. Y córrele para adentro. Al primero que no me fuera a ver nadie. Pero ya después, gloria a Dios. Por libertad. Amén. ¿Se acuerdan que les platiqué de Chuy hermano? Chuy hermano traía unas calcamonías en su camioneta. Soy aleluya. ¿Y qué? ¿Y qué? Soy aleluya. ¿Y qué? Dios nos da un poder, hermanos. Si el bautismo del Espíritu Santo nos hizo venirnos para acá. Estábamos de pastores en Estados Unidos. Teníamos un sueldo en dólares. Con la organización que estábamos, nos pagaban la casa, todos los gastos de la casa, luz, agua, gas. Teníamos un sueldazo, teníamos vacaciones. Esa organización tiene universidades. Las universidades iban a ser gratis para nuestros hijos, que son carísimas. La Universidad de Estados Unidos es carísima. La universidad iba a ser gratis para nuestros hijos. Hay hospitales que tienen de primera calidad. El servicio médico era gratis. La pensión, no, hombre. La Señor Gonzalo con el Espíritu Santo. Y ellos no creían en eso. Pero ahora ya están creyendo. No crean eso. Ahora ya están creyendo. Antes en el pasado creían, pero luego dejaron de creer. Y no nada más dejaron de creer, empezaron a atacarlo. Pero otra vez están empezando a creer y a enseñar. Estamos en esta organización, hermanos. Yo que me iba a soltar del dólar. Estando allá con todas esas ventajas, ¿qué nos íbamos a soltar del dólar? Y la persona que está hablando, soltarse del dólar está difícil. Pero nos corrieron, esa organización nos corrió. Y el Señor nos impuso a trabajar allí, independientes. Nos bendigo con un salón de fiestas gratis.
Pero el Señor nos dijo, el Señor me dijo, yo te quiero aquí, yo te quiero en México, yo te quiero en México. Ya había sido bautizado por el Espíritu Santo, pero no es uno perfecto. No crean que ya es un lugar permanente. Y yo dije, bueno, México, yo me pasé nada más a la frontera de México, luego le haré Tamaulipas. Dije, aquí es México. No quería soltar el nombre. Tenía iglesia en Tamaulipas, en Laredo, Tamaulipas, y teníamos iglesia en Laredo, Tamaulipas. Yo decía, cualquier problema, me echo el rico. Me echo el rico, cualquier problema. Pero estar allí en Laredo, el Señor me dice, yo no te quiero aquí, yo te quiero más para adentro. Quiero decirle mamá al dólar. Ya era decirle mamá y al dólar. Si ahora hay en México, en la frontera, hermanos, cuando empezamos ahí en la frontera en México, a pesar que hay gente que está en la frontera, hay mucha pobreza, hermanos. Yo le dije a Dios, mándanos donde haya verdadera necesidad. Y para que yo no abriendo la boca así. Nos llevó a un lugar donde había necesidad. Nosotros no pedíamos ofrenda. Nosotros decíamos a la gente, pasen por su ofrenda. Pásenle por su ofrenda. Nosotros decíamos a la gente, pásenle por su ofrenda. No tenía ni para dar. No tenía ni para dar. Nosotros les dábamos, pásenle por su ofrenda. Pásenle por su ofrenda. Pero el Señor dijo, no te quiero aquí, yo te quiero más para allá. Y la persona que está a tu lado, el bautismo del Espíritu Santo nos hace creerle a Dios. Nos hace creerle a Dios. Amar a Dios. Servir a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué vive? Gloria a Dios. Yo estaba una vez muy desanimado. Una vez estaba muy desanimado. Yo vi a mis amigos, estaba en la universidad, estaba estudiando en la universidad. Yo vi a mis amigos en sus carrazos, en sus casas, sus negocios. Y yo estaba con mis zapatos con hoyos, probando chicles. Estaba con mis zapatos probando chicles. Estaba muy desanimado. Y un tío mío cristiano que ya murió, Samuel Soto, así se llama este muchachito, Samuel Soto, igual que mi tío. Mi tío me dijo, él trabajaba en la comisión de electricidad, ganando muy bien, mi tío, un ingeniero. Me dice, estoy muy orgulloso de ti, dice. Y dice, yo sé, pues, ¿orgullo de qué? Dice, ¿orgullo de qué? Dice, estoy muy orgulloso de ti, hijo. Dice, estás trabajando para el mero mero. Dice, estás trabajando para el mero mero. Dice, estoy orgulloso de ti. Ya me sentí contento. Me sentí contento. Pues es verdad. Estamos trabajando para el mero mero. Estamos sirviéndole a Dios Todopoderoso. Ya se fue el mensaje. Gloria a Dios. Estamos trabajando para el Dios Todopoderoso. Amén. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, nos hace seguir a Dios. Nos hace seguir adelante. Hay gente que dice, lo animan a uno y le dicen, qué bueno que sigues ahí. Hay gente que me encuentra en la calle por ahí y dicen, y todavía no te han corrido de ahí. No, todavía seguimos acá. ¿Ah? Qué bueno que sigues ahí. Amén. Qué bueno que seguimos. Dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Y la persona que está a tu lado, no te desanimes. Sigue adelante. Cristo está contigo. Cristo está con nosotros. No somos perfectos. El habernos entregado a Cristo no nos hace perfectos. El haber recibido el bautismo del Espíritu Santo no nos hace perfectos. El hablar en lenguas no nos hace perfectos. Voy a acabar con esto. El bautismo del Espíritu Santo no necesariamente es que hablemos en lenguas. No necesariamente. Si es una evidencia. Si es una evidencia el hablar en otras lenguas. Pero a lo mejor tú no hablas otras lenguas. Pero ya le pediste a Cristo que te bautice con su Espíritu Santo. Pero estás lleno de amor. Esa es una evidencia. Que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Estás llena de amor. Estás llena de gozo. Estás llena de gozo. Dice una hermana que fue llena de gozo. Fue llena de gozo. No paraba de reír. No podía parar de reír. Ya que se pudo calmar, dijo: hermanos, quiero dar testimonio. Dice: no tengo nada por qué estarme riendo. Nada. Mi infancia fue una infancia infeliz. Tuve una infancia feliz. Mis papás me dejaron. Fui abandonado. Viví en la pobreza, viví en la miseria. Tuve una infancia infeliz. Una juventud infeliz. Un matrimonio infeliz. Mi esposo me dejó. Dice: no tengo nada por qué estarme riendo. Mi esposo me dejó. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo para comer. Dice: no tengo nada por qué estarme riendo. Dice: pero el Señor me quitó mi tristeza y me llenó de gozo. Estaba contentísima, hermanos. O sea, ella no habla en lenguas, pero estaba llena de gozo. Dios la llenó de gozo. A lo mejor no hablas en lenguas, pero estás lleno de gozo. Gloria a Dios. ¿Estás lleno de amor? Gloria a Dios. ¿Estás llena de paz? Gloria a Dios. ¿Estás llena de amabilidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza? Gloria a Dios. Las lenguas pues vendrán al tiempo de Dios. Vendrán al tiempo de Dios. Pero pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo. Pidamos al Señor. Amén. Y luego le seguimos, porque esto está interesante. Luego le seguimos la enseñanza. Pidamos a Dios. Vamos a ponerse en pie, vamos a pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Barak, a ver si podemos encontrar. Espíritu Santo, ven. Vamos a pedírselo a Dios.